Fue una llamada telefónica que lo destrozó todo. El corazón de Elena se aceleró cuando la voz al otro lado de la línea pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Su marido ha estado saliendo con otra persona, ha estado sucediendo durante meses. Las palabras resonaron en su mente. Cada sílaba era una hoja afilada que cortaba más profundamente el tejido de su mundo. Siempre había confiado en Alex. Él era el ancla firme en su turbulenta vida. Habían construido una vida juntos, una familia y un hogar. Pero ahora todo parecía mentira. La vida que habían trabajado tan duro para crear, el futuro que habían soñado, todo de repente quedó en duda. La ira invadió a Lena, mezclándose con el aguijón de la traición, pero debajo de la rabia una pregunta latía como una herida abierta. ¿Por qué? ¿Por qué había hecho esto? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? Ya no había vuelta atrás, la verdad había salido a la luz y era hora de que ella descubriera el alcance total de la traición antes de que destruyera todo. Lena era una mujer que se enorgullecía de su resiliencia. A los 35 años se había labrado una exitosa carrera como ejecutiva de marketing, equilibrando las exigencias de su trabajo con sus responsabilidades como madre de 2 niños pequeños. Su vida siempre había estado llena de equilibrio, trabajo, familia y una relación con Alex que ella consideraba inquebrantable. En la superficie todo parecía perfecto, pero debajo del exterior cuidadosamente cuidado habían comenzado a formarse grietas y Lena no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La noticia de la traición de Alex fue como un puñetazo en el estómago. No podía entender cómo él podía hacerle esto a ella y a sus hijos. El dolor era agudo, pero más profundo que eso había una sensación de traición que nunca antes había experimentado. Durante años ella había confiado implícitamente en él, creyendo en el vínculo que compartían. Ahora esa confianza se hizo añicos y Lena tuvo que lidiar con las consecuencias. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que no había visto las señales, había estado tan concentrada en el trabajo, en mantener a flote a la familia, que había descuidado los cimientos mismos de su matrimonio. Las emociones de Lena eran una maraña de ira, confusión e incredulidad. Pero en medio de todo esto había una fuerza impulsora, la necesidad de respuestas. No pudo descansar hasta comprender por qué Alex la había traicionado y por qué no había pensado 2 veces en el impacto que tendría en su familia. Las preguntas la carcomían y sabía que no podía seguir adelante hasta enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. El mundo de Lena se vino abajo de la forma más inesperada. No fue una confrontación ni una confesión. Era un simple trozo de papel, un mensaje de texto de apariencia inofensiva que Alex había dejado abierto accidentalmente en su teléfono. Al principio, Lena pensó que era un error, un malentendido, pero cuando leyó los mensajes entre Alex y otra mujer, el corazón se le cayó al estómago. Eran íntimos, llenos de promesas de amor y anhelo. Estaba claro que no se trataba de un asunto casual. Esto era algo más profundo, más significativo. El aire en la habitación pareció espesarse mientras las manos de Lena temblaban. La comprensión la golpeó como una ola. Cada nuevo mensaje revelaba una capa de traición que ni siquiera había considerado. Su mente corría con pensamientos de todos los momentos que habían compartido, las vacaciones, las noches tranquilas, las conversaciones íntimas. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? ¿Cómo no había podido ver las grietas en su matrimonio? Las preguntas llegaron rápidamente, pero se toparon con el peso aplastante de una respuesta que ella no quería escuchar. Alex le había estado mintiendo durante meses. El costo emocional fue inmediato. Una ola de incredulidad la invadió, seguida de una oleada de ira que amenazó con abrumarla. Sintió náuseas, mareada por el peso de la traición. Su mente dio vueltas, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera el conocimiento de que el hombre que había amado y en quien confiaba la había engañado. Pero debajo del dolor había algo más oscuro.
una necesidad de justicia, de comprensión, de cierre. Necesitaba saber cómo había sucedido todo, cómo se lo había perdido y qué significaba para su futuro. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarla. Lena estaba de pie en el silencio de su sala de estar, con las manos apretadas con fuerza a los costados. El brillo del sol de la tarde apenas traspasaba las cortinas, pero el peso de lo que acababa de descubrir parecía oscurecer todo a su alrededor. Sabía que no podía permitir que esto se agravara. Fue demasiado, la traición la estaba asfixiando y la única manera de recuperar el control era afrontarla de frente. Pero cuando la decisión cristalizó en su mente, un dilema más profundo y oscuro comenzó a echar raíces. ¿Qué le diría a Alex cuando lo enfrentara? ¿Qué clase de persona se convertiría en ese momento? ¿Podría ella perdonarlo a pesar del dolor? ¿O se vengaría y contraatacaría con el mismo veneno que él había usado para herirla? ¿Podría haber justicia en todo esto? Las preguntas se arremolinaron, pero no había forma de escapar a la verdad, tenía que actuar. Lena no podía quedarse sentada, aturdida al saber lo que Alex había hecho. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Respiró hondo y su mente pasó a una marcha más práctica. Había que prepararse para el enfrentamiento. Lena decidió reunir todo lo que pudo, los mensajes de texto, los detalles de sus movimientos. Se acercó a una amiga en busca de apoyo emocional, alguien que pudiera ofrecerle un espacio seguro antes de la tormenta. Cada paso que daba hacia la confrontación parecía una decisión importante, pero una cosa estaba clara. El momento de enfrentar al hombre que había destrozado su mundo estaba llegando y ella no iba a dar marcha atrás. El pulso de Lena se aceleró mientras estaba parada frente a la puerta. El momento que había temido y, sin embargo, anhelado, finalmente había llegado. Tenía todas las pruebas en la mano, el teléfono en la mano, los mensajes, las mentiras, las palabras que Alex había pensado que nunca tendría que explicar. Ya no se podía negar, esto no fue solo un error, fue un patrón de traición. Ella no llamó, entró directamente, la puerta se abrió con un fuerte crujido y el sonido de los latidos de su corazón resonó en el espacio. Alex, sentado en el sofá, miró hacia arriba con la confusión reflejada en su rostro, pero rápidamente se convirtió en inquietud cuando vio la furia en los ojos de Lena. Lena, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás? No lo hagas, interrumpió su voz aguda cortando el aire. No te atrevas a intentar hacerte el inocente. Lo sé todo, Alex. Sé sobre ella. Sé que has estado saliendo con alguien más. Tengo los mensajes, lo tengo todo. El silencio que siguió fue denso, sofocante. El rostro de Alex perdió color, su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de encontrar palabras que pudieran mejorar esta situación. Pero Lena ya no estaba esperando una explicación. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Su voz temblaba por la intensidad de las emociones que luchaba por mantener bajo control. Pensé que teníamos algo real. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A nuestra familia? Alex se puso de pie, con las manos levantadas en un gesto defensivo. Lena, lo siento mucho. Lo siento. Ella se rió amargamente y dio un paso adelante, y la distancia entre ellos se acortó con cada respiración. ¿Lo sientes? ¿Pensaste que no me enteraría? ¿Pensaste que podías seguir mintiendo y que todo estaría bien? Te lo di todo, Alex. Te confié mi vida. ¿Y tú? Se detuvo. Las palabras eran demasiado dolorosas para terminar. Alex bajó la mirada y dejó caer los hombros. No sé qué pasó. Nunca quise que esto se fuera de control, pero yo me perdí. Fue un error, Lena, lo juro. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Un error? Su voz se quebró. Esto no fue un error. Un error es derramar café en la alfombra. Esto fue una traición, una elección. Más de una vez la elegiste a ella antes que a mí, sobre nosotros. En ese momento, la mente de Lena comenzó a aclararse y sus sentimientos de ira y angustia se transformaron en algo más frío, claridad.
Había querido respuestas y ahora las tenía. Pero más que eso, también estaba aprendiendo algo sobre sí misma. Había vivido durante mucho tiempo a la sombra de las decisiones de otra persona, pero ahora se mantenía firme. El futuro que había imaginado con Alex había desaparecido y era hora de enfrentar la realidad de lo que merecía. Un futuro en el que finalmente podría liberarse de las mentiras. Los días posteriores al enfrentamiento fueron borrosos. La casa, que alguna vez estuvo llena de los ecos de las risas de sus hijos y la voz de Alex, ahora se sentía vacía y silenciosa. Lena pasó horas perdida en sus pensamientos, su mente repitiendo la dolorosa conversación una y otra vez. Pero con cada momento que pasaba, la tormenta inicial de emociones comenzó a calmarse. En medio del dolor, encontró una extraña sensación de claridad. La traición había sido devastadora, pero también había revelado algo sobre ella que no había entendido del todo. Había estado dando tanto de sí misma, su amor, su confianza, su tiempo, que se había olvidado de cuidar su propio corazón. La verdad la había herido profundamente, pero también la había liberado de maneras que no había imaginado. Ya no estaba atada a un hombre que solo le había mostrado engaños. Pensó en los niños, su confusión, su dolor. Habían visto las grietas en los cimientos de su familia y era doloroso verlos sufrir. Pero Lena sabía que tenía que ser fuerte para ellos. No podía permitir que sus vidas quedaran definidas por los errores de Alex. Necesitaban una madre que luchara por su futuro, una madre que les enseñara el valor del respeto por sí mismos y la honestidad. Sus amigos, cuando se enteraron, la apoyaron. Algunos se sorprendieron, otros se enojaron por ella, pero había una persona que había estado especialmente callada, su hermana Caroline. Lena podía ver la culpa en sus ojos y, aunque Caroline no había sido parte de la traición, Lena podía sentir sus propias luchas con su pasado compartido. El peso de todo era pesado, pero Lena sabía que era hora de dejar de culparse, era hora de seguir adelante, de reconstruir su vida en sus propios términos. Ya no era una mujer definida por la traición de los demás, era una mujer que redescubría su fuerza paso a paso, doloroso. El viaje de Lena hacia la curación comenzó con pequeños pasos, cada uno de ellos una lucha, pero necesarios para su tranquilidad. Empezó por encontrar tiempo para ella misma, tiempo que había descuidado durante años. No fue fácil. El peso de lo sucedido persistía como una sombra, pero a medida que pasaban los días, encontró consuelo en las pequeñas cosas: un trote matutino por el parque, un baño nocturno ininterrumpido, una llamada telefónica a una amiga que le recordó su fuerza. Cada momento, aunque fugaz, era un recordatorio de que ella era más que la suma de su dolor. También tomó decisiones difíciles y estableció límites firmes con Alex. Debieron compartir la custodia de los niños, pero su comunicación fue mínima, centrada solo en lo necesario. Lena se negó a dejarlo volver a su vida emocional, sin importar cuántas veces él se disculpara o intentara explicarle. Ahora sabía que su valor no estaba ligado a sus acciones, y esa verdad la ayudó a mantener la distancia. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si era posible el perdón. No sabía si alguna vez podría perdonarlo por completo, pero cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de que el perdón no era para Alex, fue por ella. Dejar ir la ira le permitiría sanar más completamente, seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. En los tranquilos momentos de reflexión, Lena comenzó a ver una nueva versión de sí misma, una versión que no estaba definida por las decisiones de otra persona. Había tomado el control de su futuro y esa comprensión le dio esperanza. El camino hacia la curación no fue lineal y no fue nada fácil, pero con cada paso, Lena estaba más cerca de recuperar su paz. Su futuro, aunque incierto, ahora prometía nuevos comienzos, comienzos en los que finalmente podría ponerse a sí misma en primer lugar. A medida que la vida de Lena comenzaba a reconstruirse lentamente, se encontró al borde de algo nuevo, una vida que no había planeado,
pero que se sentía extrañamente bien, sus hijos se estaban adaptando. Aunque el dolor de su familia rota todavía estaba a flor de piel, eran resilientes y Lena estaba decidida a brindarles un hogar estable y lleno de amor. El camino hacia la curación también sería largo para ellos, pero lo lograrían juntos. Ya no se encontró revisando las redes sociales de Alex, buscando pistas o demorándose en lo que podría haber sido. La confrontación le había dado un cierre y ahora era el momento de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Había iniciado su propio negocio, algo con lo que siempre había soñado, pero que nunca tuvo el valor de emprender. Era su nuevo comienzo y un recordatorio diario de que podía valerse por sí misma. Alex también estaba intentando reconstruir. Sus conversaciones fueron cordiales por el bien de los niños, pero nada más que eso. Ya no había esperanzas de restaurar lo que tenían. Lena había encontrado la paz al final de su separación. Finalmente había hecho las paces con su pasado, había aprendido que perdonar no significaba borrar el dolor, sino más bien aceptar lo que era y elegir abrazar el futuro con los brazos abiertos. Justo cuando Lena empezaba a adaptarse a su nueva vida, recibió una carta. El sobre era sencillo y la letra inconfundible. Era de Caroline, su hermana, con una nota que decía: «Necesito contarte algo sobre Alex. No creerás lo que acabo de saber». Las palabras se grabaron a fuego en la mente de Lena. Su hermana, que siempre había parecido solidaria, estaba ocultando algo, y esta carta parecía el comienzo de otra tormenta. Alex le había ocultado más secretos. Fue la traición más profunda de lo que jamás había imaginado. A Lena se le cortó el aliento en la garganta. La sensación de paz que tanto había trabajado para encontrar vaciló, reemplazada por una nueva sensación de temor. ¿Podría alguna vez escapar realmente del pasado o estaba a punto de ser arrastrada nuevamente a sus sombras? La pregunta sin respuesta persistió. La incertidumbre la dejó sin una respuesta fácil y con un futuro que aún contenía muchas incógnitas.